Bienvenidos a Argentina en Vivo. Aquí estamos, como siempre, hasta las 2 de la tarde con toda la información. Comenzamos, claro, del tema que está hablando el mundo, de este atentado en Francia, en París, a un diario, a una revista que en realidad se caracteriza y también fue conocida en el mundo entero por las caricaturas de Mahoma. Lo cierto es que en el día de hoy, cerca de las 12:30 hora de Francia, entraron al menos 2 personas encapuchadas a la redacción de este diario, comenzaron a disparar. Hasta el momento han confirmado 12 víctimas fatales y además hay 4 heridos de gravedad. No hay detenidos, hablan de una persecución en medio de la ciudad de París. Es importante destacar que han elevado la alerta máxima por peligro de nuevos atentados en el lugar. Minutos más tarde, degenerado el atentado, el propio presidente de Francia, François Hollande, se hizo presente allí en el lugar, se dirigió al pueblo francés, dijo que estaban, por supuesto, en estado de shock, dijo que iban a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a los culpables. Se habla de ametralladoras, hay algunos videos registrados también por quienes trabajan o viven en los edificios cercanos al lugar, se escuchan allí también los tiros, los impactos, es máxima la conmoción. Diario que vale destacar, una revista ya había sufrido un atentado en el año 2011 cuando incendiaron parte de sus instalaciones, revista que también tenía amenazas constantemente y que seguía publicando igualmente sus caricaturas. Fíjense, este es el video del cual les hablaba, que fue registrado por un vecino del lugar y en el cual se ve cómo estos hombres ultiman a un policía que ya estaba herido y le disparan de esta manera. Reitero, estaban encapuchados, no hay detenidos, se dieron a la fuga en un vehículo y están buscando los rastros de estos hombres, ¿no?, que cometieron el atentado. Estamos en nuestros estudios con Horacio Calderón. Horacio, buen día, es un placer tenerlo aquí. Tina. Bien, bueno, analizando parte de esto, usted me decía fuera del aire que para usted no han dejado rastros o que no puede asegurar que esto pertenece a un atentado de extremistas musulmanes. Bueno, como sabrá, yo he anticipado acá en C5N en varias oportunidades con María Belén y con Adrián Noriega, sí, que Francia era un blanco permanente, ¿no?, para el extremismo yihadista, es decir, por ejemplo, para los grupos vinculados a la red Al-Qaeda o a lo que se conoce hoy como Estado Islámico. Sí. Sin embargo, yo creo que cada hecho criminal debe ser, por supuesto, investigado de manera exhaustiva. En lo que a mi persona respecte, siguiendo la norma personal, yo creo que no hay que descartar ninguna hipótesis hasta que la hipótesis real quede fehacientemente probada. ¿Por qué en este caso? Porque si bien hubo cánticos o insultos referentes, por ejemplo, al hecho de que se atacó para ellos al profeta de los musulmanes, Mohammed, sí, o Mahoma, como se lo conoce en lengua castellana, es un detonante para que sean atacados. Ellos ya estaban bajo amenaza, se les dio desde hace prácticamente 2 años, justamente cuando publicaron caricaturas. Ahora fue un ataque con ametralladoras, un ataque sofisticado, un ataque, diría, que podía haberse llevado a cabo por mercenarios o por grupos que quisieran a lo mejor levantar una ola de resentimiento y de odio contra los musulmanes. Claro. Y esto utilizaban esa frase para adjudicarles de alguna manera a los extremistas musulmanes este atentado. Exactamente, además... Una suerte de estrategia, dice usted. Claro, pero hay una cuestión que es bastante grave al respecto y lo vemos muy seguido. Yo lo he comentado también acá, he traído inclusive fotografías, tapas de la revista. Es que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda tienen publicaciones digitales de altísima calidad, sí, en las cuales, por ejemplo, una de las tapas dice cómo fabricar una bomba en la casa de mamá, traducido al castellano, ¿no? Utilizando esas indicaciones fueron los famosos atentados contra la maratón en los Estados Unidos que causaron tantos muertos y que justamente ahora hay uno de los presuntos asesinos, es muy altamente probable que lo sea, sujeto justamente a juicio por ese ataque. Pero al margen de todo esto, no hay que dejar de analizar algunas cuestiones que después podrán estar en manos de sociólogos
de gente del mundo de los medios de comunicación, etcétera, y es hasta qué punto la libertad de prensa que debe existir se está utilizando ¿para qué? Para provocar acciones como estas, aunque no sean de ninguna manera justificadas. Claro. ¿No? Porque estamos hablando de un mundo de fanáticos que, ¿no? Que tienen además en Francia un reducto excepcional, porque en Francia no hay que, por supuesto, con esto poner delante a la comunidad musulmana porque son mayoritariamente pacíficos. Sí. Pero hay una minoría, que será de un 5%, que no lo es, y de ese 5%, de más de 7 millones de musulmanes, hay un 2% que están dispuestos a pasar a la acción. Bien. Horacio, le propongo, tenemos un contacto en vivo con Paula Saucedo, que es periodista argentina que está en París. Paula, buen día. Agostina Scioli te saluda, gracias por este contacto. Buen día. ¿Cuál es la situación, Paula, en estos momentos? Sé que han confirmado cerca de 12 víctimas fatales. Se confirmaron 12 víctimas fatales, entre ellos 4 caricaturistas de la revista social Charlie Hebdo. Bien, y evidentemente es un ataque que fue planificado. En relación a las... es una revista que ya tenía amenazas, venía siendo amenazada, sufrió un atentado en el año 2011. ¿Tenían seguridad ahí en la puerta? ¿Cómo pudieron ingresar? Tenían seguridad, según los testigos, la policía llegó muy rápido, pero dado la magnitud del ataque no pudieron hacer nada. De hecho, en las imágenes se muestran que murieron 2 policías. Y la policía en realidad llegó minutos más tarde. Claro, o sea que no tenía policía, personal de la policía permanente ahí en la planta, porque si no, vos decías, fue un ataque planificado, pero ¿cómo logran entrar al edificio? Tenían que conocer también parte de la estructura, no sé si llegaron a entrar a la reacción, ¿se confirmó eso? Evidentemente fue planificado porque en uno de los diarios Le Monde acá de París comenta que los miércoles hay reuniones. Bien. Y digamos que estos caricaturistas estaban ahí porque hoy había una reunión. Digamos que pareciera que es un hecho planificado y estudiado. Claro, tenían... Y uno de los... Decime, sí, y uno de los testigos afirma que uno de los autores del hecho era el profeta. Estableciendo una relación directa con, bueno, las tapas polémicas también por parte de esta revista, con las caricaturas que han publicado. Estuvo presente ahí François Hollande, el presidente de Francia. ¿Qué situación se vive en estos momentos? Han elevado a la alerta máxima el peligro por atentados. ¿Cómo está la ciudad de París en estos momentos? En estos momentos la ciudad de París está paralizada. De hecho, bueno, yo vivo en un barrio no tan lejano de donde ocurrió todo. En la puerta de mi edificio hay un auto de seguridad, porque enfrente hay una escuela. Todas las salidas de las escuelas, museos, lugares públicos donde pueda haber mucha gente se encuentran segurizados. Hay policías, está todo muy custodiado en estos momentos. Claro, reforzaron la seguridad en toda la ciudad. Y en relación a los atacantes, ¿qué es lo que dicen los medios franceses? ¿Existió esa persecución de la cual se habla? Sí, existió la persecución. De hecho, los medios afirman que varios peatones fueron atropellados durante la fuga, pero no pudieron, no se sabe nada. Están en la fuga, no se conoce la nacionalidad de las personas, sí. No se sabe nada por el momento. Y las principales portadas y allí el periodismo en Francia lo atribuye directamente, ¿no hay dudas para ellos de que fue un ataque de extremistas musulmanes? ¿O lo ponen en duda y manejan otras hipótesis? Digamos, es el presidente François Hollande que para él dijo una afirmación, esto es un ataque terrorista, no queda ninguna duda. Es el mismo presidente que exprimió esa frase y... Para los medios también es un ataque terrorista. En las redes sociales todos están... Ahora lo último que pusieron es una foto, una imagen que dice yo soy la revista Charlie, y eso en las redes sociales todos los medios lo están publicando. Bien. Paula, estamos con Horacio Calderón, analista también internacional, y te quiere hacer algunas preguntas.
Buenas tardes, Paula. Mi pésame a la familia de los familiares, etcétera, de los muertos. Yo quería preguntar, a mí no me parece como especialista que ha anticipado ataques en Francia hace bastante tiempo, que hayan utilizado este tipo de metodología, de táctica, de ataques con ametralladoras y de irse. ¿No están contemplando la posibilidad de que haya algún tipo de ataque que no corresponda a la matriz habitual de los grupos extremistas yihadistas? Sí, evidentemente es un ataque atípico y, Europa misma está en alerta. No se deja de lado ninguna, hipótesis. Sí, hipótesis. Yo estaba también un poco convencido sobre eso, sobre que no hay que dejar de lado ninguna hipótesis, dado que no se corresponde con lo que hemos visto históricamente, de que inclusive ellos se ataquen encapuchados, que luego huyan, etcétera, ¿no? Puede haber sido un ataque hecho por mercenarios cuyo objetivo podía ser justamente enervar la división que hay en Francia entre, obviamente, estos grupos extremistas, incluyo la comunidad musulmana y los franceses propiamente dichos, ¿no? Claro. Franceses francos. Paula, sí. De hecho, los grupos ahora, en realidad la revista social Charlie Hebdo genera controversias. De hecho, en el 2006 en Dinamarca, también cuando fueron los musulmanes que quemaban banderas de Dinamarca. No sé si recuerdan el hecho. Sí, por supuesto. Y fue uno de los caricaturistas que murió en este atentado. Exacto. O sea que yo creo que no hay que descartar absolutamente nada. Y yo le comentaba justamente a Agustina que será cuestión de que los medios de comunicación, sociólogos, etcétera, podamos comenzar a debatir hasta qué punto el uso indiscriminado de la libertad de prensa pueda provocar ataques de estos fanáticos, como ya ha ocurrido en un pasado, ¿no? Como el que acabas de mencionar justamente. Sí. ¿Cuándo fue y cómo fue el último ataque que se vivió ahí en Francia? En 2011, al ataque a la revista social Charlie Hebdo, incendiaron parte del edificio. Sí. Pero bueno, ningún hecho fue tan grave como el que se vivió hoy en día. Y a lo largo de estos años también, Horacio, hubo distintos ataques. Un hombre que atropelló a un grupo de personas. En Nantes hace muy poco tiempo. Yo te comentaba, Agustina, fuera de cámara, que hace meses atrás justamente analizamos acá en C5N el caso de un aviso que yo di a estudiantes de la Sorbona, que tuvieran un poco de precaución en el metro, y uno fue atacado en el metro, ¿no? Sí. Por un ciudadano extranjero, pero también fue defendido por otro grupo extranjero que estaba viendo eso, ¿no? Claro. Un francés de origen incluso argentino, ¿no? Claro. Que fue atacado en el metro. Paula, en relación a lo que cuenta Horacio, ¿se vive en el día a día al margen de la situación puntual de hoy en la que, por supuesto, hay alerta máxima en París? Pero vos, a diario, ¿se percibe? ¿Cuál es el sentimiento, la sensación por parte del pueblo francés? No, yo no creo que se viva miedo en París ni en ninguna ciudad francesa. Bueno, uno de los hechos que pasó el año pasado fue el ataque a una escuela judía, un ataque terrorista el año pasado, que mataron varios estudiantes de 10, 15 años. Claro, sí. Y la verdad que no se vive con miedo en la ciudad. Claro, claro. Ahora, François Hollande dijo que están en busca de quienes pueden haber sido los culpables. Horacio, ¿cuáles son las características típicas de un ataque de extremistas musulmanes? Bueno, ¿qué huellas dejan en el lugar? Bueno, yo por lo general veo lo que se llama matrices, ¿no? En general. O sea, cómo ellos operan, cómo atacan. Los últimos números de Davik, que es la revista del Daesh o Estado Islámico, para poner un ejemplo, hablan, por ejemplo, dan órdenes de matar franceses o de matar, por ejemplo, ingleses, atropellándolos, acuchillándolos, etc. Y justamente en Nantes hubo un episodio justamente donde se utilizó
esta táctica. Sí. Lo único que yo acá, yo no es que uno abra un paréntesis, ni que intente, justamente que ha advertido la posibilidad de ataques, la alta probabilidad de ataques que al final se han concretado, dejar de lado otras hipótesis cuando a uno se le escapa, digamos, el formato, para llamarlo de alguna manera, sí, tradicional. Es decir, ya que entre con capucha, con Kalashnikov, que se vayan, porque si hubieran sido atacantes, fanáticos, suicidas, etcétera, podrían haber, a lo mejor, haberse trincherado mucha más gente de la que hicieron, ¿no? Claro. O sea, cuidado con eso. Yo hasta que no haya una evidencia o una reivindicación por parte de una organización terrorista, yo por norma no descarto nada. Claro. En función a las armas utilizadas también, la metodología, el hecho de que estaban encapuchados. Encapuchados, exactamente, ¿no? Que puede llegar a existir otra. Es decir, yo no lo puedo descartar, es decir, sería poco serio de parte mía, aún habiendo anticipado ataques que en definitiva ocurrieron como lo de Nantes, Sí. Como el caso del metro, que fue un incidente menor, etcétera, etcétera. Yo nunca descarto nada hasta que la hipótesis real quede fehacientemente probada. Paula, ¿cómo es la zona donde está la redacción de esta revista? ¿Está en pleno centro? Sí, está en pleno centro de París, muy cerca de la Bastilla, en el distrito 11. Bien. O sea que es una zona de continua circulación, donde hay mucha gente. Esto ocurrió cerca de las 12 del mediodía. Sí, esto ocurrió a las 11:30 de la mañana. Según los testigos, al escuchar los tiros la gente comenzó a correr y la gente de los edificios linderos escapaban por el techo de los edificios. Y la policía llegó muy rápido, pero el problema fue que no se esperaban a un ataque de esta magnitud. Claro. Y en función a los testigos, no sé si todavía se conoció esta información, ¿ellos ingresan a los tiros o utilizan otro tipo de estrategia y una vez dentro del edificio abren fuego? Según lo que dicen los testigos, entran al edificio y empiezan a tirar fuego. Por eso estaban todos vestidos de negro, preparados para atacar. Claro, claro. Y nos decías que sí se habla de esta persecución, que hasta el momento no hay personas identificadas ni detenidas, pero también habrían muerto o habrían resultado heridos gente que caminaba por la calle en medio de esa persecución. Habrían atropellado a algunos ciudadanos que estaban justo en el camino. Sí, por ahora no hay más muertos confirmados, pero aparentemente habría más heridos. La actividad totalmente paralizada, han cerrado parte de las instituciones educativas, por ejemplo. Decías que en la calle no hay prácticamente nadie. No hay prácticamente tránsito. El tránsito en la zona está cortado. Sí. Y por ejemplo, yo no vivo tan lejos de donde sucedió el hecho, pero tengo un policía en la puerta del departamento. No sé, Horacio, si tiene otra pregunta para Paula. Sí, le voy a preguntar yo en lugar de afirmarlo yo. Sí. Paula, ¿en qué medida juzgas que este tipo de ataques son de alguna manera, y sin justificar por supuesto esto, una respuesta a las intervenciones militares francesas en África, el derrocamiento de Muammar Gaddafi, la participación de Francia en el intento de derrocamiento, por ejemplo, de Bashar al-Assad en Siria, la intervención en Mali, etcétera? ¿De qué manera ustedes, estando en Francia, ven esta situación, no? Sí, en mi opinión personal, sí, es una respuesta a todas estas intervenciones. De hecho, vemos en los secuestrados franceses, que hoy en día siguen siendo, creo que 6 actualmente. Exacto. Y que hace poco mataron a uno de los secuestrados en Algeria. Exacto. Y que, digamos, que mandaron a matar a franceses. O sea, es la consigna de estos grupos terroristas. Coincido contigo totalmente. No se descarta ninguna hipótesis, pero seguramente esté relacionado a todos estos grupos. Claro. Es de esperar que, bueno, que sean ellos mismos puedan de alguna manera reivindicar el ataque, además probando que fueron ellos, ¿no? Porque a mí no me cierra, es decir, yo no puedo descartar nada hasta que lo real quede probado, ¿no? Claro. Sí, es lo que prometió hoy el presidente François Hollande, y
ojalá se cumpla, que encuentren a los autores y Además, Paula, ¿ustedes cómo evalúan el hecho de que hay, por ejemplo, miles de europeos en este momento en el Teatro de Operaciones de Siria y de Irak, incluyendo franceses? Sí, bueno, es un tema muy complejo y puede estar relacionado con eso, sí. ¿Puede Horacio relacionarse, y Paula también, relacionarse con aquellos jóvenes que viajan específicamente? Exactamente. Adquieren ahí el fanatismo y después regresan, que es el principal temor de distintos países, que justamente esos jóvenes que se adhieren a las filas del Estado Islámico regresen después a su país para expandir parte de todas las leyes, ¿no? Exactamente, pero además, Agustina, hay estos lobos solitarios, como hemos visto en Estados Unidos, o parejas, por ejemplo, de terroristas, como el caso de los culpables del ataque a la Maratón en Boston. Entonces, que ellos son muy difíciles de identificar. ¿Ellos qué hacen? Ellos leen publicaciones que están disponibles en Internet, donde dicen acá puede fabricar una bomba en la cocina de mamá, y en la cocina de mamá o en la cocina de cualquiera hay elementos, no voy a decir cómo, para fabricar una bomba. Claro. Usan clavos, usan, en fin, distintos tipos de componentes que pueden llegar a matar y, por ejemplo, a causar invalidez a numerosas personas, ¿no? Pero lo que pasa es que en Francia y en Europa, en este momento, no hay tanta libertad para expresarse al respecto de esta amenaza. Es decir, en Francia, por ejemplo, está prohibido decir cuántos musulmanes hay en Francia. Yo sé que Paula a lo mejor no va a poder decirlo. Yo lo puedo decir desde acá. En Suecia hay una ley donde ni siquiera se va a poder tocar la palabra inmigración. Es decir, todo esto está orientado a ¿qué? A prevenir la xenofobia, ¿no? Sí. Pero hoy en día, este último tiempo, hubo mucha controversia con estos chicos que parten a Siria. Sí. Y hubo muchos documentales mostrando que en realidad son jóvenes comunes, o sea, ni siquiera que pertenecían a la religión musulmana, que de repente vieron un video en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, y deciden irse, dejar todo por una causa. Porque se encuentran de alguna manera también rechazados por el medio ambiente en el cual viven, ¿no? Que es todo un proceso, ¿no? Que se ha operado en los países europeos y yo creo que principalmente en Francia, porque acá estamos hablando de extremistas que no es que hayan arribado a lo mejor de Marruecos, de Argelia, etcétera, ahora o hace 10 años, no. En algunos casos son de tercera generación. Claro. O sea, llegaron sus abuelos o sus bisabuelos y son más jóvenes. O sea que es un fenómeno. Son franceses. Sí. Claro, es un fenómeno que tiene que estudiarse. Además, el crecimiento que hay en Europa de las familias musulmanas, y que esto significa de ninguna manera atacar esa fe, ¿no? Es un hecho, mientras que los europeos propiamente dicho no tienen hijos. Claro. Entonces es todo un fenómeno. No, hay que dejar en claro que es una comunidad principalmente pacífica. Exactamente. Sino que hay un grupo que es una minoría que bueno, forma parte de estos grupos terroristas que lamentablemente generan estos hechos. Claro, pero principalmente cuando se hablaba de este tema y de los ataques, hacíamos referencia a gente que llegaba de lejos, que específicamente viajaba para cometer atentados, pero lo que llama la atención y que a la vez de alguna manera choquea es que es gente, como vos decías, Paula, común y corriente, que se transmite de familia a familia. Hay una historia también de una joven que viaja justamente a Siria y que después se arrepiente, ¿sí? Viaja, se alinea con el Estado Islámico, después se arrepiente y le pide por favor a su madre que la vaya a buscar. Y la madre tuvo que atravesar todo lo que se les ocurra para recuperar a su hija arrepentida de alinearse al Estado Islámico. Son historias de vida probablemente de gente común, pero que deciden tomar este modo de vida. Claro, como rechazo, pienso yo, a la familia, porque hasta la familia también, al medio ambiente. No, pero tampoco, cuidado, porque Agustina lo ha mencionado muy bien, muchos de ellos son musulmanes conversos, son de familias originariamente cristianas. Acá en este momento hay un argentino que no se sabe demasiado, no se ha divulgado demasiado, yo lo comenté acá en C5N días pasados, que está siendo juzgado en España por su vinculación con la red Al-Qaeda. Él era católico de origen
se casó con una marroquí musulmana extremista, lo convirtió al Islam, que eso sería lo de menos, bueno, pero dentro de lo que es el Islam, al sector más por supuesto, extremista de esto, que es Al-Qaeda, sí. Que es prácticamente similar al Estado Islámico. Bueno, hay un argentino ya procesado en España, y también hay un chileno muy conocido que forma parte de las filas del Estado Islámico, o Daesh, como se le dice en Francia. Yo prefiero llamarlo como Daesh, sí, que no está tan difundido. Paula, dentro ahí de la comunidad francesa, ¿cómo está vista la revista en sí? ¿Es una revista que se consume mucho? ¿Es una revista que periódicamente tiene este tipo de publicaciones, de caricaturas, de meterse de alguna manera con las religiones? Sí, es una revista de izquierda que constantemente genera controversias, pero no solamente relacionadas a la religión, sino políticas, a los mismos franceses, de la misma sociedad. Claro. Es una revista satírica. Acá tenemos una revista por el estilo, que también sacó una caricatura de profeta de los musulmanes, ¿no? Pero que en la Argentina no hay, gracias a Dios, un caldo de cultivo como para generar siquiera un mínimo ataque. Pero lo que pasa es que hay que plantearse hasta qué punto, es decir, hay derecho de crear situaciones que deriven en ataques terroristas de este tipo que causan víctimas inocentes. Yo no que estoy cuestionando la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera. Pero yo pienso que en un mundo de fanáticos, como el que estamos viviendo, bueno, hay cuestiones que deberían ser, por supuesto, tenidas en cuenta para evitar desgracias. Sí, en medio de tanta sensibilidad. No estamos justificando de ninguna manera estos hechos terroristas, pero por otro lado, en medio de tanta sensibilidad, tendrían que tomarse determinados recaudos, sobre todo por lo que usted decía, Horacio, el porcentaje de población musulmana que hay en Francia. Es tan grande que se calcula que para el año 2030, 2040, hasta podrían llegar a tener un presidente musulmán en Francia, ¿no? De manera tal que estos son datos, Agustina, objetivos de la realidad, ¿no? Es decir, uno cuando hace un análisis no toma partido. Por supuesto, sí, yo tomo históricamente partido contra cualquier acto terrorista. Sí. No importa de dónde venga. Sí. Pero evidentemente yo creo que deberían tomarse cierto tipo de precauciones cuando se trata de un país que además está interviniendo, y no hago juicios de valor. Son cuestiones de orden geopolítico, que están interviniendo y derrocando regímenes, sean dictatoriales o no, en todo el mundo islámico, como hemos visto en Libia con Gaddafi, Bashar al-Assad en Siria, las intervenciones francesas en Líbano, en Mali, etcétera. De manera tal que... Es un país bajo amenaza. Hay que tener, Agustina, un marco contextual, ¿no? Cuando se analiza esto. Si no se tiene un marco contextual, historia, geografía, religión, etcétera, es muy difícil poder realmente dilucidar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede llegar a ocurrir. Porque yo he adelantado ataques en Francia y lamentablemente estos ataques van a seguir. Claro. Sean de falsa bandera, sean reales, los ataques van a seguir. Bien, Paula, ¿cuál es la información allí de último momento? ¿Hay más información respecto de los atacantes? Más heridos también? No sé qué están diciendo los medios. Por el momento se confirmaron las 12 víctimas. Sí. 4 caricaturistas de la revista. Y 4 heridos graves. Bien. Muchísimas gracias, Paula, por este contacto. Por supuesto, tenés prioridad y probablemente volvamos a comunicarnos con vos más tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, bien, esta es la situación, Horacio, que se está viviendo en estos momentos. Y usted decía algo que preocupa, y es que esto se puede volver a repetir. Se va a volver a repetir. Es decir, que es posible, es posible. Y dentro de las posibilidades uno siempre tiene que ver el grado de probabilidad de ocurrencia. Entonces, para mi punto de vista, y yo esto lo vengo diciendo acá en C5N de manera, digamos, permanente, persistente, exclusiva, etcétera, yo creo que la probabilidad de ocurrencia de nuevos ataques es altísima. Entonces, que el gobierno francés debe estar en la alerta para proteger a sus ciudadanos y ver o replantear de qué manera su política exterior se constituye en una especie de gran magneto o de gran imán
para que esto suceda, ¿no? A ver, es la gran discusión también de Estados Unidos. ¿De qué manera lograr un equilibrio entre la política internacional, política externa que tiene el país y a la vez proteger a su propia gente, ¿no? Exactamente, pero yo pienso este asalto a esta revista era algo que estaba previsto, que estaba ya pensado que podía ocurrir. Ellos han actuado como si asaltaran un banco. Sí. Es por eso que yo, de alguna manera, es decir, yo preferiría, como en el caso de los aviones, ¿no? Que cuando desaparece un avión, a uno lo llaman, claro, por si fue un acto terrorista. Y uno dice siempre, no hay que dejar ninguna hipótesis de lado. Entonces, como acá yo no veo todavía un fingerprint, una impresión digital, para llamarlo de alguna forma, sí, ¿no? de los grupos terroristas yihadistas, preferiría esperar hasta que estos sean capturados o que haya una reivindicación. Y lo digo yo, que a lo mejor me vendría muy bien decir, sí, yo tenía razón, acá está, esto fue así. No, yo creo que hasta que no esté aclarado esto, yo no descarto nada. Claro. Recuerdo la última toma de rehenes, no me acuerdo en qué país fue puntualmente, donde dos hombres tomaron un grupo de rehenes dentro de una confitería y estuvieron exponiendo un cartel durante largas horas. Es decir, son ataques diferentes a aquellos relacionados con el terrorismo. Son diferentes tácticas, pero hay que ver, Agustina, que los lobos solitarios o las células que se autogeneran, que son dos personas, los hermanos Tsarnaev, que fueron, por ejemplo, los que atacaron en Boston, eran dos hermanos. Entonces, cada uno de ellos elige una táctica. A lo mejor de una revista como Davik, esta de la cocina de mamá, dice, bueno, hagamos una bomba de este tipo, sí, o ataquemos con pistolas, o por qué no conducimos un auto como en Nantes y atropellamos, por ejemplo, peatones. Ellos están siguiendo instrucciones de publicaciones digitalizadas, pero de altísimo nivel tecnológico. Claro. Yo traje acá un corto también, que parecía de Hollywood, está hecho con a lo mejor no voy a decir la marca, no la marca de la computadora, pero con tecnología de última generación. Yo digo, ¿de qué sirve la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, si no identifican, no tienen la capacidad con los billones de dólares que gastan en todo esto, de identificar en tiempo real de dónde se está, por ejemplo, emitiendo una amenaza de este tipo? Horacio, por último, ¿podemos analizar alguna de estas tapas que estamos viendo? Estas son las tapas de la revista Charlie Hebdo, que fue atacada en el día de hoy y que recurrentemente tenía caricaturas y burlas también. Bueno, esta es muy parecida, Agustina, a la que salió acá en Buenos Aires. Es decir, que hay que explicarle al televidente que la figura de lo que es el profeta Mohammed, o Mahoma, para los musulmanes, ¿no? No se puede reflejar en una publicación. Claro. Si hemos visto alguna superproducción, incluso de Hollywood, veremos que aparece, por ejemplo, la cabalgadura del profeta Mohammed, pero no aparece su figura. Está prohibido. Claro. Para ellos es un sacrilegio. Y es para quien es musulmán, es un sacrilegio. No olvidemos lo de Salman Rushdie, ¿no? Sí. Que hasta hoy está condenado a muerte porque nunca fue levantada la condena. Hasta hoy está Salman Rushdie condenado a muerte por los famosos, entre comillas, versos satánicos. Claro. Entonces, representar a Mohammed, al profeta Mohammed, para los musulmanes, en una tapa con cara... Bueno, eso es un insulto que provoca este tipo de situaciones. Claro. En algunos casos se ha acreditado que son realmente extremistas musulmanes. En este caso particular, yo por el momento me reservo la duda. Y además de la frase, ¿cuál es el contenido de estas tapas? Al margen de reflejar... Si la viera sería buenísimo, pero no la estoy viendo. Al margen de reflejar también... no tiene ahí el retorno de las tapas. Al margen, digo, de reflejar la figura de Mahoma, que ya de por sí para ellos es sumamente sagrada y es un pecado verlo reflejado ahí en el lugar, bueno, tienen algunas frases y plantearon algunas situaciones haciendo referencia a las prácticas, ¿no? Claro, dice, por ejemplo, intocables, untouchable, ¿no? Sí. O no sé si está en francés, pero no veo bien. En francés, bueno, en definitiva son frases hirientes, ¿no? Muy hirientes. Yo soy, por ejemplo, yo soy católico practicante. He tenido que soportar y soporto permanentemente ataques a la figura de Jesucristo, de la Virgen María, etc. Pero a mí nunca se me ocurriría asesinar gente o poner una bomba, a lo mejor en un lugar o en una revista o en un medio de comunicación que ataque. A lo mejor yo lo defendería, la figura de Cristo, etcétera, en los medios de comunicación, si tuviera la oportunidad.
nunca se me ocurriría cometer un crimen. A ver si pero en este mundo de fanáticos que hay, que son una minoría extrema. Mira, yo tengo una estadística. 5% de los musulmanes que están en Francia nada más tienen ideas extremistas. Y de ese 5%, un 2% está dispuesto a pasar a la acción. Entonces, este tipo de publicaciones lo que hace es enervar los odios, ¿es cierto? Crear resentimientos dentro de la comunidad francesa entre quienes son musulmanes, incluyendo a los pacíficos, y los que no lo son, bueno, y terminar, por supuesto, en una tragedia como la que estamos viendo, que en definitiva es una más y que es el eslabón de una larga cadena que lamentablemente no va a terminar por mucho tiempo. Muchas gracias, Horacio. Fue un placer, como siempre. Gracias. Enseguida vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Pasamos ahora al deporte.